Estamos de vuelta y esta es la actualidad del día en Canal 24 Horas. Lista para ser promulgada quedó la ley antidiscriminación. El Senado aprobó por amplia mayoría la denominada Ley Zamudio. Tercer día de formalización por el caso Tsunami. Patricio Rosende insistió en que no hay responsabilidades penales. A partir de este jueves, las bencinas van a experimentar una fuerte baja. La ENAP informó que las gasolinas caerán hasta 19 pesos por litro. Aprueban la ley que permite el uso del brazalete en condenados como medida alternativa a la reclusión. Y la Unión Española cayó ante Boca Juniors y se despidió de Copa Libertadores, en tanto que el Athletic de Bilbao de Marcelo Bielsa perdió la final de la Europa League. De vuelta en vía pública, bloque final. Alejandro Schmauk, ¿quién se comporta peor? ¿El peatón, el automovilista o el ciclista? Yo creo que es relativamente compartido. Por ejemplo, cuando uno ve la estadística de los muertos en accidentes de tránsito, la mitad de los muertos en accidentes de tránsito en Chile son peatones, lo que habla claramente de un tema de educación y de actitud, porque muchas veces se dice controlar la velocidad o el alcohol de los conductores, un montón de cosas que sin duda que ayudan. Pero cuando la mitad de los muertos son peatones es porque el problema va mucho más allá de... Porque no están en auto. ¿Ah? Yo creo que es obvio que o sea, si mueren por peatón no lo hace culpable, por ejemplo, del... No, pero me refiero porque cruzan en lugares que no se puede... O sea, o habría que ver cuántas veces ocurre. Porque ¿sí? que yo sepa, la mayoría no son autos que se suban a las veredas. O sea, Sí. O sea, para ser justo en la descripción que hace Alejandro, Marcelo, el peatón, digamos, es una cosa que uno puede ver fue fácilmente infringiendo la norma, cruzando en cualquier parte de la calle. Sí, pero si uno piensa, por ejemplo, lo que pasó y ese con mismo se transforma después en conductor, o sea, mantiene sus malas Sí, costumbres. eso es lo bueno cuando hay más ciclistas como conductores, porque justamente está esa dualidad, digamos, de un conductor ciclista. Tiene las ciudades donde hay más ciclistas, en general hay una preocupación mayor por poder mantener una velocidad prudente, la distancia en general. Quería decir eso, pero obviamente sí, es verdad, y justamente los peatones borrachos probablemente son un peligro público incluso mayor que para sí mismo que el conductor borracho. En general, esa es estadísticamente, claro. Hace poco escuché un Freakonomics Radio sobre eso mismo, que era más peligroso entonces caminar borracho que manejar borracho, para la persona misma, obviamente no para el resto de la gente. Y según tú, ¿quién es menos responsable? ¿Quién tiene menos cultura del comportamiento? ¿El conductor, el peatón o el ciclista? Yo creo que, bueno, falta mucho por los ciclistas en el sentido de que todavía hay muchas personas que todavía se comportan como niños, ¿no es cierto? Yo siempre digo, a menos que tu bicicleta tenga rueditas, tu lugar no es la vereda, ¿no es cierto?, para un ciclista en general. Pero todavía le falta mucho a aprender, digamos, a tener la confianza de poder estar en la calle. Eso requiere mayor experiencia a andar en la bicicleta. Claramente hay que tener en cuenta que cuando un ciclista está en la vereda, está tomándole el espacio al peatón, que es principalmente el más perjudicado en general. Yo también tengo hijos y estoy caminando algunas veces por la vereda y me puedo encontrar con un ciclista que imprudentemente puede pasarnos a llevar. Pero por un lado eso es una molestia y yo creo que los casos fatales con respecto a algo por el estilo han sido, yo no conozco de ninguno, y si hay casos son mínimos y más bien están relacionados quizás con los mitos urbanos. En general el automóvil, especialmente con exceso de velocidad, que con algunas actitudes temerarias que uno va viendo, es más peligroso. O sea, yo también soy automovilista y me pasan velocidad en lugares que no se debe. Mucha gente no sabe cuáles son las demarcaciones de las pistas, cruces en intersección, velocidad que no se respeta. De la misma forma que los ciclistas se pasan luces rojas, también diariamente veo... Pero ¿cuál de los tres? Porque me está diciendo la descripción, una buena descripción, pero no me he dicho según tú cuál de los tres más irresponsable o menos responsable.
¿Cuál es más peligroso? Yo digo el automovilista. Responsable, no, que diga, yo sé que tengo que transitar por este lugar, tengo que respetar estas normas, no tengo que tener actitudes temerarias. Al final los tres vienen del mismo origen, estudian los mismos colegios y tienen la No, misma que cultura. probablemente No, pero uno puede hay- hacer tres cosas al mismo tiempo, es peatón, evidentemente, puede andar en bicicleta y en auto. Sí, no, pero analicemos antecedentes objetivos. O sea, veamos el caso de Kennedy, la pasarela que está al frente del Parque Arauco. Antiguamente no se usaba, la gente que usaba el medio de Kennedy tuvieron que enrejar. Claro. O sea, el peatón, la verdad es que normalmente es un poco imprudente. El ciclista es cosa de ver cuántos ciclistas se pasan las luces rojas. Sí. ¿Ya? Cuántos ciclistas andan en contra del tránsito. Sí. ¿Ya? Si, estadísticamente, en términos de normativa, el que más se aferra a la normativa vigente es el automovilista. Lo que pasa es que el automovilista está en desigualdad de condiciones respecto a los demás, o sea, frente a un incidente, da lo mismo quien sea la culpa. El que tiene las de perder siempre el ciclista o el peatón respecto al automovilista. Entonces hay una conciencia social de favorecer o tender o estar del lado del más débil. Pero normalmente las responsabilidades de los accidentes de tránsito, en su gran mayoría, en que está involucrado un automovilista y un peatón, o un automovilista o un ciclista, ¿sí? Normalmente es responsabilidad del más débil. Francisco. A ver, es muy cierto lo que han dicho y discrepo lo que decía Marcelo. Efectivamente, en nuestro país el 45% de los muertos en accidentes de tránsito son peatones. Si le agregamos los usuarios vulnerables, como ustedes, los ciclistas, y los mopeds, los repartidores PIS y las motos chicas, y las motos en general, llegamos al 60%. Esa es una de las peores tasas del mundo en muerte de usuarios vulnerables. Eso nos convierte en los dos últimos lugares en la OCDE en seguridad vial, que probablemente si se hubiera analizado ese parámetro no nos dejan entrar. Estamos lejísimos de aquellos países. Pero volviendo al tema, en Europa, por ejemplo, que tienen buenos programas de seguridad vial, más o menos hay un 10% de muerte de peatones en los muertos totales en accidente de tráfico. Y el 70% de los casos es responsabilidad exclusiva del peatón. Entonces yo me atrevo a decir que en una sociedad como la nuestra, con una infraestructura vial muy precaria para el peatón, sobre el 90% de esos 45% de muertos es responsabilidad exclusiva del peatón. Hay estudios técnicos que ha hecho la CONACET, por ejemplo, que era medir las actitudes de los usuarios, los conductores y los peatones, y era muy difícil encontrar, es decir, prácticamente el 100% de los conductores se detenía a la luz roja. Y era muy difícil que más del 50% de los peatones respetaran la luz roja. Y los colegas ciclistas, el mismo orden, o sea, prácticamente la mitad de los ciclistas no respetan la luz roja, igual que el peatón. Entonces, en ese comentario que hacía Luis, que efectivamente el conductor está cautivo porque van a proteger al más débil, el peatón no tiene licencia de conducir, no tiene un vehículo, el ciclista tampoco. Ninguno de los dos se rige a una normativa, sin embargo, nosotros tenemos que cumplir automovilista tránsito completamente. O sea, Pero no ¿qué, lo hacen, ¿qué te van a quitar? O sea, no, que te pueden sacar Si un te pa- parte por ¿Pero qué te retiene el carabinero cuando te saca el parte? Igual tiene un carnet, pues, obviamente te pueden te sacar. retienen el carnet. No. No, pero te pueden sacar Si la yo, infracción. si O va, sea, si va mi hermana con una bicicleta con un canasto, digamos, no el biciclista profesional con el casco y todo, como uno se puede encontrar contigo en la calle, digamos, que llega a dar susto, sino se encuentra con el ciclista no profesionalizado, digamos, o el que no asume todas las condiciones de seguridad. Ese ciclista no tiene carnet de ciclista, digamos. Sí. ¿Qué le quita el carabinero cuando lo para? O sea, no lo sé, nunca he visto que le saquen un Nada. parte a un ciclista. ¿Qué le hace el carabinero al peatón? No, pero podrían sacarle un Cuando parte se dijo, si no cumple Marcelo, la ¿no te ley. acuerdas cuando se dijo que iban a acusarle parte a los peatones? ¿Se acuerdan Sí, ustedes? sí. ¿Quién le retiene el carabinero al peatón? Nada. Sí, pero la verdad es que yo creo que estamos Mira, enfocando. si tú miras, por ejemplo, la encuesta de origen-destino en día laboral en Santiago, tenemos el orden de 16 millones de viajes. 6 millones son caminando, caminata peatón esencialmente. Más o menos ya el 60% son en transporte privado, en vehículos, en conductores, y el 40%, un poquito más probablemente, es en transporte público. O sea, tenemos esa gran masa de peatones, que son 6 millones de viajes al día en nuestra ciudad. Pero Entonces, la si exposición normalizamos por viaje, ¿será tan alto la tasa de accidentes Ahora, obviamente si son más viajes? yo no solamente peatonales? estoy hay un problema enfocándome- de exposición, ¿no? Sí. Un problema Yo igual no quisiera Alejandro. cargarle toda la responsabilidad a la actitud de los peatones, que efectivamente y por las tasas de mortalidad que tienen una responsabilidad. Porque no me Pero quiero concentrar los en la conductores- mortalidad. Los conductores, por ejemplo,
tampoco son la panacea. O sea, el nivel de los conductores en Chile deja muchísimo que desear. Es un tema que ya se ha discutido, se ha planteado muchas veces, lo fácil que es sacar carnet de chofer en Chile. O sea, Absurdo. en Europa es algo muy caro, muy complicado Difícil, y no con está tasas de garantizado. rechazo altísimas en la primera presentación. Nosotros somos definitivamente de otro mundo porque aquí no hay rechazo Yo en me la acuerdo primera que yo me demoré presentación. 30 segundos la primera vez, que era en hacer mi primera prueba de conducción en la parte escrita. 30 segundos.